Ya salió la serie de Spider-Noir y les voy a dar mi opinión, ese es todo el contexto, dentro la intro. Los sueños nos salvan. Los sueños nos elevan y nos transforman en algo mejor. Jamás retrocederé a mi palabra. Este es mi camino, ninja. Que la fuerza te acompañe. Recuerda quién eres. ¿Que quién soy? Soy el Hombre Araña. ¡Vengadores! Unidos. Primero que nada. ¿De qué va la serie? Pues bueno. Ben Reilly solía ser un soldado que en la Primera Guerra Mundial logró salvar a un grupo de soldados estadounidense de los alemanes quienes los usaban para experimentar mutaciones con ellos. Tras salvarlos fue atacado por uno de estos, el cual al morderlo le transmutó su ADN, haciendo que poco a poco empezara a tener las habilidades de una araña. Pero con ayuda de su pareja los fue dominando hasta que decidió convertirse en un héroe llamado la Araña. Y todo parecía ir bien mezclando sus vidas como héroe y detective pagado, hasta que un día por andar festejando con sus amigos en un bar, no pudo llegar a tiempo a una pelea y un villano que sabía de su lazo con su novia la fue a usar como rehén, pero a pesar de sus esfuerzos, simplemente no pudo salvarla, muriendo sin que él pueda hacer nada y justo antes de poder pedirle matrimonio. Sin la mujer que le enseñó que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, decidió que lo mejor sería renunciar a ambas cosas, abandonando así su labor como el trepamuros. Pero claro, como siempre ocurre en estas historias, esto nunca puede ser tan fácil, y por andarse metiendo en algunos asuntos con un mafioso al que antes solía enfrentarse constantemente, se ve obligado a tener que volver a ponerse la máscara para protegerse a sus amigos y a sí mismo. Ya estoy cansado de decir esto en cada vídeo, pero bueno. La trama no es nada fuera de este mundo, es la típica historia de, ya no quiero volver a esa vida, pero debo de hacerlo porque X cosa. Ya saben, lo que ya se ha visto en películas y series como John Wick, la serie y el especial de The Punisher, El Caballero de la Noche Asciende, Nadie, y una historia de violencia, junto a un largo etcétera. Pero también como siempre digo, el que una historia tome una trama ya usada hasta el cansancio nunca será malo, mientras sepan cómo hacerlo bien. Que no se sienta solo como otra historia más, sino que sepan darle su sello, su identidad, para que cuando alguien piense en esa trama, no piense en esas miles de historias clónicas, sino que piense en tu obra. ¿Y entonces esta serie lo consigue? Pues honestamente. Yo digo que sí. Pero claro, esto para mí es debido a que cuando uno piensa en Spider-Man, piensa en este joven que tras la muerte de su ser querido encuentre la motivación para volverse héroe, pero aquí es todo lo contrario, fue esta misma pérdida la que lo motivó a dejar esa vida de héroe ya que por fin se dio cuenta de que sin importar cuánto lo intentará, no siempre podría salvar a todos y esto fue lo que lo obligó a cuestionarse si debía de seguir por ese camino, o simplemente renunciar a todo eso, y al final fue esta última su opción final. Algo muy similar a lo que se nos planteó con el Spider-Man de Andrew al final de su segunda película, con la única diferencia de que aquí sí se supo manejar este concepto por un buen tiempo y no dejarlo que se solucionará a unos cuantos minutos de cuando empezó este cuestionamiento del personaje. Y algo que me gustó mucho de esto, es que a pesar de que la situación lo obligaba a volver a ser un héroe, siempre se dejaban claro que solo sería por esa ocasión y después volvería a su vida cotidiana, son contadas las veces en las que se vuelve a poner la máscara, pero siempre que se la quita se queja de eso, demostrando que sin importar las circunstancias, él no está dispuesto a volver a eso por siempre, que solo lo haría por ese momento y que después resolvería el resto como un detective y no como héroe, aunque claro, esto obvio no sería así y tendría que volver a usar el traje en varios momentos más. Otro detalle que me encanta de la historia es el origen de los poderes. Algo que siempre me ha molestado de las adaptaciones solitarias de los personajes de cómics es que suponiéndose que se trata de un mundo supuestamente realista, es curioso cómo había tantas formas extrañas de que los personajes consiguieran poderes, y que casualmente a excepción del protagonista, todos los que los conseguían decidían convertirse en supervillanos. Aquí le dieron una explicación compartida al origen de los poderes, al mostrar lo de los experimentos humanos de los alemanes, mutaciones que se vieron retrasadas por una científica la cual buscaba una cura
ahora para su hijo, quien también fue usado como conejillo de indias por los alemanes en la guerra, pero llegó un punto en el que parecía ya no haber marcha atrás y que su mutación seguiría su inevitable rumbo hasta matarlos, siendo Ben el único que sabía manejarlo sin que lo empezara a dañarlo. Supongo que esto fue porque se infectó con una mordida y que no experimentaron directamente con él al igual que los demás. Y el que los demás se hayan vuelto villanos también tiene una justificación, y es el gobierno, como siempre. Resulta que, al igual que en la vida real, después de la guerra, el gobierno dejó tirados a sus soldados como simples ciudadanos más, a pesar de que les prometieron que gracias a sus labores, se les daría una buena recompensa al final, pero esto no llegó a nada y los dejaron tirados a su suerte en un país que estaba pasando por su peor situación económica, como lo fue la Gran Depresión en la caja de valores de los años 30. Y mientras Ben pudo salir adelante gracias a su novia y su trabajo medianamente estable, los demás se vieron obligados a tener que volverse criminales para ganarse el pan de cada día, dándole así una justificación a esto que siempre me ha molestado y parecido un tanto extraño. Y si la historia reluce tanto es por los personajes que nos la ofrecen, y debo decir que este es probablemente su punto más fuerte. Empezando con los amigos de Ben, o sea Robbie y Janet, debo decir que me encantan, son los personajes más carismáticos de la serie, su química con el protagonista es muy buena, relajan el ambiente con chistes y su sarcasmo para burlarse de Ben por querer andar jugándole el lobo solitario, pero tampoco dudan en ayudarle cuando éste los necesita, y no dudan en arriesgarse si con eso pueden ayudarlo. Claro que en un par de ocasiones Janet estaba dispuesta a renunciar a ser la secretaria de Ben, pero considerando que por ser cercana a él se ponía en bastante peligro, y que el cabrón le pagaba una miseria, pues ¿quién no lo pensaría? Y claro, solo si le pagaba, porque Ben es de los que solo aceptaban trabajos cuando le pintaba la gana y siempre se iba por los más simples y menos pagados. Aún así, nunca dudó en ayudarlo a buscar pistas para resolver sus casos, y cuando Ben le contó estando borracho que él era la araña, nunca lo molestó ni le pidió explicaciones, estuvo esperando el momento en que éste tuviera el valor para decírselo de frente, mostrando así que sin importar que, ella nunca estaría dispuesta a revelar el secreto de su amigo, ya que a fin de cuentas este le importaba mucho, y se notó en cuanto le dio sus 2 cachetadas a Kat. Y Robbie no se queda atrás, el tipo es súper carismático y nunca duda en ayudar a quien lo necesite. Ahí tenemos sus interacciones con Lincoln, enseñándole que sin importar su pasado o su presente, nunca es tarde para cambiar tu futuro. En conclusión, Janet y Robbie. Los quiero mucho. Pasando a hablar de Kat Tardy, debo decirlo, no me gusta el personaje. No creo que sea por mala escritura o algo por el estilo, pero estos personajes, que con ellos todo es un drama, pues honestamente siempre me ha costado agarrarles el gusto, siempre se me han hecho tediosos, y si consideramos que Black Cat nunca ha sido un personaje que me interese como villana, imagínate lo poco que me interesa en esta serie, en la que toda su participación se basa en no querer escapar de Silvermane, o decidir si quedarse con Ben o con Flint, volviendo así todo un drama, que honestamente no me terminó de tragar, así que para mí, este personaje me chupa un huevo y 3 pingos. Eso sí, su escena en la casa de los espejos me parece buenísima, aunque aún me pregunto qué diablos hacía un laberinto de espejos en un bar. Porque entrar borracho ahí dentro debe de ser un viajezote. Pasando ahora a los villanos, empecemos con el único al que no aguante nada, Electro, que aquí se llama Megawatt. Este tipo es insoportable, cada que hablaba era inmamable y todo su show del actor shakespeareano es muy molesto y en lugar de imponer miedo o respeto, solo daba un montón de pena ajena, y parece que esto fue hecho a propósito, ya que incluso dentro de la serie decían que este tipo era demasiado molesto cada que abría la boca, pero por más que haya sido la intención, sigue siendo el peor de los villanos, e incluso el peor personaje de toda la serie. Lon ni Lincoln ni Flint Marco me agradan, son de los mejores personajes de la serie, no diría que son los más carismáticos, pero sí de los que mejor escritura manejan. Su historia es trágica, ambos nacieron en la pobreza y tras ser abandonados por su gobierno después de la guerra, se vieron obligados a tomar el camino criminal, ya que a pesar de no ser malas personas y no disfrutar de lastimar a los demás, la vida no les había dado otra salida, y si el mundo quería monstruos, entonces ellos iban a ser esos monstruos. Me alegré mucho cuando vi que no les pasó nada malo y pudieron retomar sus vidas, ya que después de todo lo que pasaron, realmente se merecían un poco de paz y tranquilidad en sus vidas. Y el último de los villanos es Silvermane, un mafioso como el de muchas series y películas que su única cualidad es que es un mafioso. Realmente no sé qué decir de él, supongo que cumple bien su papel en la historia y tiene cierto carisma en algunas escenas, fuera de ahí, nada.
Y ya el último personaje a mencionar es, pues obviamente, el protagonista. Ben Reilly es un personaje roto, ya lo mencioné antes, la pérdida del amor de su vida lo quebró profundamente y lo hizo odiar a su alter ego, creyendo que si no podía salvar a su novia, entonces no podía salvar a nadie. E incluso nos dice que realmente nunca fue un héroe porque le gustará salvar vidas y hacer lo correcto o algo por el estilo, sino que simplemente lo hacía porque lo hacía sentir bien consigo mismo, pero después de la tragedia, ese sentimiento desapareció y junto a él sus ganas de seguir siendo un héroe. Ese contexto nos da a entender que este personaje sería un apático y deprimente lobo solitario, pero nada más alejado de la realidad. O sea, si tiene sus momentos donde se ve que desea renunciar a todo y empezar una nueva vida alejado de todo, pero el hecho de que esto no se vuelva una historia súper oscura y dramática tiene nombre y apellido. John Travolta. La actuación de este tipo siempre me ha parecido extraña, una mezcla muy rara entre la seriedad y la sobreexageración corporal, su rostro de expresividad natural no tiene nada, siempre anda con cara de que le fue de la mierda en ese día, pero intenta compensarlo con actuaciones súper llamativas y exageradamente energética hace que su actuación llegue a ser o muy buena, o muy esto. Pero aún así, por más raro que sea, eso se ha vuelto un sello personal de él, y hace que Ben Reilly se sienta más versátil y eso lo vuelve más humano, porque si fuera dramático todo el tiempo sería un personaje aburrido, pero si fuera solo un tipo gracioso entonces se volvería insoportable, así que agradezco que Travolta se anime a hacer algo así de arriesgado, ya que eso diferencia a su Spider-Man de los demás. Y esto se refleja a la perfección con la intro, la cual es buenísima ya que nos habla de un hombre roto que a pesar de intentar olvidar todo lo que lo hizo sufrir, simplemente no puede y siempre termina volviendo hacia aquel lugar al que intenta aprender a odiar. Además que este comportamiento tiene una justificación, cuando fue mordido empezó a sentir como cada vez se sentía más araña que humano, así que tomó la decisión de imitar las actitudes, frases y movimientos de las películas para volver a aprender a cómo ser una persona, por eso el de esas actitudes tan extravagantes y extrañas. Para finalizar, el último punto a tocar es lo visual. Normalmente de este tema hablo al principio y no le doy mucha importancia a menos de que valga la pena, pero creo que con esta serie realmente vale hacerlo de último momento. Para empezar con esto, los vestuarios son hermosos, siempre ha habido algo en la estética de los años 60 para abajo que me encanta, toda esa sensación de fineza cotidiana es bastante deslumbrante por más sencilla que parezca actualmente, y eso también aplica para los fondos, la ciudad realmente luce tan viva como a su vez muerta por la Gran Depresión de los años 30. El diseño de Spider-Man es buenísimo, aunque no es de sorprender, el diseño de este tipo siempre fue God. Y los de los villanos está 2-3. No son los mejores, pero tampoco están mal desde que se anunció que la serie sería en blanco y negro, automáticamente llamó mucho la atención de muchos, ya que nos estaban ofreciendo una técnica que lleva más de medio siglo en sus últimas, y es casi imposible encontrar películas y series actuales que se arriesguen a esto por miedo a que a las nuevas generaciones no les atraiga algo que desde hace mucho se considera obsoleto, y Travolta sabía esto, así que insistió con los productores y ejecutores para que lanzaran también una versión a color para que los jóvenes la vean, y cuando se animaran a ver la versión en blanco y negro y les gustará, se animaran a ver toda una mitología de cine clásico como Drácula o Psicosis, y si me lo preguntan a mí, fue una gran idea, vi los primeros 7 episodios en blanco y negro y luce espectacular, realmente te da toda esa vibra noir de las películas de antaño, y el capítulo 8 junto a algunos clips de los capítulos anteriores los vi a color y luce bellísimo en las películas de los años 2000 al estilo del Spider-Man de Sam Raimi, optando por alejarse de aquel filtro gris y aburrido al que el cine y la televisión actual los cuales lamentablemente se han acostumbrado a entregar, pero aquí no hay. Aquí los colores son cálidos, brillantes y resaltan, tengo entendido que esto fue así porque al pasarse por el filtro blanco y negro necesitaban que se viera lo más colorido posible para que no se viera todo oscuro, y fue una gran decisión, visualmente esta serie es un 10 de 10. Nicolas Cage casi siempre fue un actor meramente del cine, muy pocas veces se le ve en televisión, y es que él consideraba que la televisión no sabía cómo exprimir su talento como las películas, hasta que un día se puso a ver una serie junto a su hijo, y aunque en un principio no tenía muchas expectativas, terminó fascinado por la increíble escritura y desarrollo de aquella obra, ya que se dio cuenta que gracias a tener más tiempo los directores y escritores podían dedicarle más atención a escribir un gran guión, y esto lo dejó con un gran deseo. La serie que vio fue Breaking Bad, serie que no he visto pero que por muchos es considerada la mejor serie de todos los tiempos.
Y aquel deseo que lo invadió era el poder participar en una serie con la que pudiera dejar toda su vida y alma en ella, y para él, esta serie le ha cumplido aquel deseo, y a mí me ha dejado con ganas de una segunda temporada. Esto ha sido todo por hoy, los invito a suscribirse si no lo han hecho aún, y a seguirme en mis redes sociales, sin más que decir, nos vemos en el próximo video, chao.